Hola equipo, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Botero, yo soy arquitecto interiorista, llevo haciendo interiorismo ya más o menos 7 años. En esos 7 años he trabajado con muchísimas personas diferentes, hemos realizado demasiados proyectos distintos, todos para personas muy diferentes entre sí. Entonces, a partir de las experiencias que hemos tenido con las personas, nace esta charla, que es Diseño con Identidad, diseñar desde la empatía, donde quiero explicarles, enseñarles, mostrarles cómo podemos diseñar a partir de las personas, cómo podemos llegar a conocer también las personas, que a partir de eso nazca el diseño. Entonces, primero les voy a contar un poquito de mí como para que entremos en calor. Yo empecé a ser interiorista a los 10 años, ¿cierto? Soy el interiorista más joven de Colombia, pero empecé a ser interiorista sin saberlo. ¿Cómo empecé? Cuando yo estaba pequeño, a mi mamá le encantaba ir a salas de ventas de proyectos. Le encantaba, no compraba nada, pero le encantaba ir. A mí me encantaba ir con ella, en especial si había apartamento modelo, para mí era un sueño ir con ella, me encantaba entrar, y en mi mente yo siempre estaba pensando cómo transformar ese espacio en algo para mí. Entonces, mientras yo recorría el apartamento, pensaba, ay, ¿por qué no tumbamos este muro? La cocina debería ser más clarita. Siempre estaba diseñando en mi cabeza sin saberlo. Es más, para mí no había un mejor plan que sentarme en la casa con los planitos que regalaban en las constructoras a hacer mi propia versión del proyecto. Entonces, yo siento que en ese momento me volví interiorista. ¿Y cuál fue el secreto ya después durante mi formación? Fue aprender cómo convertir esos espacios en el espacio ideal para otra persona, no para mí. Aprendí a quitarme como ese chip de la cabeza de convertir los espacios en algo que vibrara conmigo para hacer que vibrara con alguien más. Entonces ahí empezó mi carrera como interiorista. Si prestaron atención a los 2 minutos que llevo de conferencia, si me han visto en redes sociales o si simplemente leyeron aquí, creo que se dieron cuenta de que yo siempre inicio todas las conversaciones con un hola equipo. Ese hola equipo no es una frase que yo me inventé para que se acordaran de mí. Eso tiene toda una justificación, y es porque yo siempre he considerado que todos los que hacemos parte de un proyecto de interiorismo, un proyecto arquitectónico, el arquitecto, el constructor, el carpintero, el cliente, el que pinta una pared, cualquier persona es parte de un equipo. Y es un equipo que se engrana y que lucha por llevar a cabo un mismo propósito, que es un espacio que haga feliz a una persona. Yo voy a hacerles una pregunta en este momento. ¿Quién es la persona que mejor los conoce en el mundo? Bueno, algunos dirán que el esposo, la esposa, la mamá, el amigo, pero la verdad es que la persona que mejor los conoce en el mundo es ustedes mismos. Por eso es tan importante que el usuario, que la persona que habita el espacio, sea parte del proceso, sea parte del equipo y participe activamente durante todo ese proceso de diseño para de verdad lograr que el resultado sea el esperado y sea el que le va a cambiar la vida. Ahora vamos a hablar de un concepto muy interesante, que es la empatía, y es un concepto que para mí debería regir cualquier tipo de diseño, no solamente el diseño interior. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de comprender, de conectarse con los pensamientos, los sentimientos, todo lo que pasa por la cabeza de otra persona. Entonces, empatía es yo lograr entender quién es Raquel, pensar como ella y entender con qué vibra ella para poder hacerle un proyecto que esté súper enfocado en ella. Y entonces, ¿qué es el diseño empático? Ya es cuando el diseño toma esa herramienta de la empatía y podemos diseñar un producto, un servicio, un espacio basados completamente en una persona, por ejemplo en este caso en Raquel, y poder hacer algo que de verdad le cambie la vida y que de verdad satisfaga, supla todas las necesidades, todos esos sueños que ella tiene. Voy a explicarles en varios pasos cómo se realiza un diseño interior o un diseño de cualquier manera empático, o sea, basado en las personas. ¿Cuál sería entonces el primer paso? Conocer. Conocer, yo diría que es inclusive la etapa más importante de un proyecto, y es cuando logramos acercarnos a ese cliente, a ese usuario final, logramos comprender sus necesidades, sus deseos, bueno, una lista de cosas que ya voy a contarles para lograr trabajar sobre eso. Entonces, vamos a hablar de conocer.
¿Cómo vamos a conocer una persona? Hay 3 herramientas que para mí son las más importantes y que inclusive pueden sonar muy obvias, pero muchas veces se saltan y ahí es cuando un proyecto no logra satisfacer a un cliente. ¿Cuáles son esas 3 maneras? La número 1 es preguntar. Cualquier cosa se logra preguntando. Es sentarse con una persona, hacerle preguntas que suenan muy obvias, pero que muchas veces no hacemos y es, ve, ¿a ti qué te gusta? ¿Cuál es el espacio que más utilizas de la casa? ¿Tú usas la sala para recibir una visita o la usas para dormir la siesta en el sofá o no la usas ni siquiera? Es intentar por medio de una entrevista que debe ser muy cercana, nunca debería ser un cuestionario muy técnico, pues una encuesta del DANE, sino algo donde busquemos de verdad conocer a una persona y llenarnos de información para poder diseñarle. La segunda forma de conocer a una persona es observar. La casa de una persona, la misma persona como tal, su ropa, eso es pistas. Uno entra a un espacio de alguien y debería poder entender la persona en 3 minutos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el espacio de una persona podemos comprender que está en el lugar que no debería, porque tal vez no tiene dónde guardar. Podemos comprender si es una persona muy sociable porque encontramos, no sé, un vaso sucio la noche anterior, una copa de vino. Podemos entender si es una persona ordenada, desorganizada, colorida. Podemos entender con quién vive, quién la visitó, quién llegó de casualidad cuando estábamos ahí. Es encontrar pistas y esas pistas anotarlas para luego poder convertirlas en diseño. Y la tercera manera es estimular, que suena como otra cosa, pero estimular es cuando le ponemos a la persona estímulos que puede ser una imagen, puede ser un material, puede ser una foto, puede ser una palabra y intentamos entender qué siente al provocarle ese estímulo. Voy a poner un ejemplo. Puede que yo les pregunte, ve, ¿te gusta? ¿Cómo te gustaría tu cocina? Y no sepan. Pero les aseguro que si yo a una persona le pongo una cocina blanca y una cocina negra y les digo, ¿qué sientes al ver esto? ¿Cuál te gusta más? La persona va a reaccionar a ese estímulo y va a decir, ve, qué lindo esto, uy, esto no me gusta ni poquito. Y esos estímulos nos van a permitir conocer a la persona hasta mejor de lo que se conoce ella misma, porque es información que no nos supo dar y al mostrarles una textura nos puede decir, esto no me gusta porque me maltrata, porque no me transmite lo que debería. ¿Y qué buscamos al conocer una persona? Cuando nos acercamos a ese cliente, a ese usuario final, ¿cuál es la información que estamos buscando con esas pistas? Lo primero que diríamos que el más obvio son los gustos y preferencias. Bueno, vibro con este color, esto no me gusta, me encanta tener todo guardado, me encanta tener todo a la vista, es que le gusta a la persona. Lo segundo son las necesidades, que es muy distinto a lo que no le gusta. Necesito mucho almacenamiento, soy un adicto a los bolsos y necesito dónde guardarlos, porque un diseño al fin y al cabo siempre busca resolver esas necesidades de una persona. Lo tercero son los sueños y deseos, que es algo ya mucho más espiritual, mucho más personal, que va más allá de un gusto, una necesidad. Es yo siempre he querido una casa llena de plantas, porque eso me recuerda a mi abuelita, porque yo crecí con muchas plantas. Es una cosa que tenemos en nuestro imaginario. Yo me sueño invitar mucha gente a la casa, pero nunca he tenido dónde hacerlo. Y después de los gustos y necesidades viene, no recuerdo el orden, pero si no luego cambiamos, las dinámicas relacionales. Un espacio nunca será para una sola persona, ni siquiera si la persona vive sola. Siempre debemos entender cuáles son sus dinámicas de relacionamiento social. Yo invito personas a la casa, entonces necesito dónde sentarlas. Entonces yo quiero invitarlos a cocinar conmigo y la cocina es un espacio muy social. O yo soy una persona que vive solo, que no me interesa invitar a nadie a la casa, entonces ¿para qué voy a tener 20 sillas en la sala en las que me voy a tener que sentar en una distinta cada día del mes para poderlas utilizar, ¿cierto? Entonces ahí entendemos con quién comparten las personas y cómo podemos solucionar esas situaciones por medio del interiorismo. Y el último, que a los interioristas se nos olvida demasiado, son los apegos físicos y los apegos emocionales que tenemos. Muchas veces un cliente me puede decir, esta mesa me la regaló mi abuelita, es súper importante para mí. Sí, tal vez no sale con nada, tal vez el color no tiene nada que ver con lo que uno quiere, tal vez estorba como un horrible, pero ese elemento tiene demasiado significado para la persona. Es algo que la persona le genera más que cualquier otra cosa, sentimientos y emociones.
Entonces uno de los retos que tenemos como interioristas es ver cómo esos elementos que tienen tanta carga emocional para alguien más podemos convertirlos en parte del diseño. Ahí ya vienen muchas estrategias: reutilizar, transformar, recortar, complementar, que se pueden hacer, pero que son elementos que nunca se deben olvidar, nunca. Y claro, nos generan mucho estrés, yo no voy a decir que no. A cada rato me dice algún chico del equipo: ay Pablo, es que me llamó Adriana que quiere utilizar este jarrón y eso no cabe en ninguna parte. Solucionémoslo. La solución siempre va a ser solucionémoslo, a pesar de que también hay ocasiones en que haya que decir que no, pues porque ya sea imposible. Ahora vamos a ver un caso real. Este es un caso real. Esta es la casa de Vicky y Juan. Qué pena mostrarles el desorden aquí, pero yo creo que nadie los conoce. Y es un caso que yo quise mostrar porque cuando ellos me llamaron para hacerles su espacio, su primera frase fue: ves que yo no sé si podemos trabajar contigo porque es que vemos que tus diseños son muy limpios y a nosotros nos encanta el folclore. Nosotros somos súper folclóricos, nos encantan los colores, los tejidos, algo que no es muy común. Inclusive nos hemos reunido con otras firmas y no hemos vibrado con ellos porque es muy distinto lo que a nosotros nos gusta y lo que está en tendencia, lo que se está diseñando. A mí eso me rayó y nunca se me va a olvidar, porque precisamente nuestro reto, ¿cuál es? Como interioristas, no ceñirnos a un estilo, a una tendencia, sino buscar cómo convertir lo que a ese cliente le gusta en diseño. Entonces, ¿qué pudimos observar aquí? Que había muchas artesanías, a ellos les gusta mucho viajar y comprar cosas en todas partes, mucho color, elementos tejidos, una lámpara turca, muchos elementos muy importantes para ellos que no podíamos olvidar. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un proyecto limpio, contemporáneo, tranquilo, que iba muy de la mano con lo que nosotros pensamos del diseño, pero utilizamos todos los elementos del cliente y antes les dimos más valor, los exaltamos, les dimos fuerza. Entonces el comedor se convirtió en una vitrina de artesanías donde inclusive las iluminamos en vez de dejarlas a un lado. Conseguimos nuevos elementos decorativos como el espejo del corredor que iban con todo ese ADN. Pusimos una gran jardinera en el comedor porque en parte del discurso era que querían tener plantas, pero nunca habían sentido que tenían el espacio ideal para ellas. Pintamos una pared de rojo, que creo que es la única que he pintado en mi carrera como interiorista, pero buscamos cómo convertir eso cómo convertir lo que le gustaba al cliente en un espacio nuevo y un espacio que funcionó y que los hizo completamente felices y que al día de hoy siguen felices con su espacio. Y creo que cualquiera que entre aquí podría entender que les gusta el color, que aman Colombia, que les gusta el vallenato, ¿cierto? Que no es ya ningún secreto. El segundo paso sería crear. Crear es cuando tomamos toda esa información que recogimos del cliente y la convertimos en un diseño, la convertimos en un espacio sobre el papel. Es traducir lo que aprendimos en diseño interior. ¿Cómo se puede crear de manera empática? Lo primero es que hay que analizar al usuario. Es juntar toda esa información que tenemos, todas esas pistas visuales, toda esa información, todos esos textos, lo convertimos en un perfil de las personas que van a habitar el espacio para poder con eso empezar a trabajar. Yo que he encontrado muy útil en esta etapa es hacerlo en equipo. Bueno, el equipo, como ya lo saben, es súper importante en todo el proceso, pero es hacerlo en equipo porque todos vemos cosas diferentes. Entonces, cuando uno se sienta con su equipo a diseñar algo y siempre tiene en cuenta varias opiniones, alguien va a caer en: ah, Pablo, es que yo vi que ella tenía no sé, una artesanía de este color y que le gustaba mucho. Ay, ves que yo me di cuenta que había muchos zapatos en el piso, tal vez cosas que yo no vea, pero siempre alguien las va a ver, siempre alguien las va a analizar. Después de analizar el usuario, lo primero que hay que hacer es conceptualizar. ¿Quién ha hecho un mapa de sueños? Un mapa de sueños es una herramienta donde por medio de imágenes, por medio de textos inclusive, visualizamos lo que queremos. Visualizamos las cosas que nos gustan, los proyectos, los sueños que tenemos para el año en curso, para el siguiente año. Entonces, conceptualizar es crear un mapa de sueños que muestre todo lo que aprendimos del cliente, todos esos sueños que identificamos, todos esos anhelos, todas esas necesidades, en soluciones arquitectónicas, que puede ser en materiales, en tipos de almacenamiento, en colores. Entonces, cuando nos sentamos con el cliente a presentarle ese sueño, sin haber diseñado, para ver cómo vibra. Recuerden lo que les decía ahorita de estimular. Cuando le digo al cliente: listo, según lo que tú me has dicho, entonces sería ideal tener, voy a poner un ejemplo, como te gusta tanto el vino, sería ideal que tengamos una cava de vinos, iluminarla súper bien, y con los estímulos entenderemos: ve, sí, me gustaría mucho, ay, sí, me gustaría, pero quiero poder clasificarlos porque es así importante para mí.
O ves, eso no es lo que yo quiero, me leíste mal, porque al fin y al cabo estamos trabajando con puras emociones, con puros elementos muy subjetivos. Después de conceptualizar, ya podemos transformar todo eso en diseño. Ya podemos empezar a plasmar en un 3D, en bocetos, en un render, en un esquema, todos estos elementos que ya descubrimos que sí son importantes para nuestro cliente y que tenemos que empezar a convertir en espacios. Que es muy importante a la hora de diseñar, es compartirle al cliente ese diseño, es sentarse con él a presentárselo, a explicarlo hasta que le quede completamente claro. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba chiquito veía muchos programas de interiorismo. Ya no, porque siento que es hacer todo lo mismo todo el día y llegar a eso mismo a la casa, no. Ya hay que llegar a una novela distinta, coreana. Pero yo estaba muy en desacuerdo con esos programas donde mandaban a la familia para Disney un fin de semana y llegaban y la casa la habían remodelado. ¿Por qué estaba en desacuerdo? Primero, porque le metió a la gente la idea en la cabeza de que una remodelación se hacía en un fin de semana. Eso no, el que les diga eso les está diciendo mentiras. Eso no se demora eso. Entonces engañaron a los clientes y ya llegan, ay, pero si eso lo hacían en Home and Health. No, eso es imposible. Y lo segundo es porque cuando le mostramos al cliente, podemos precisamente revisar que eso sí vaya acorde, a gusto con lo que se sueña, lo que quiere y lo que necesita. Si simplemente el cliente llega a la casa y donde no le guste, ¿qué? Porque por más que busquemos leer al cliente, puede que ya viendo algo físico no sea lo que se espera o algo le haga falta. Entonces el cliente siempre debe estar presente en esas etapas y debe tener la posibilidad de hacer el siguiente paso, que es... no, perdón, me va adelantando, espéreme que me falta una cosita. No, pero sí es la que sigue. ¿Cómo hacemos para diseñar entendiendo al cliente? Para que ese espacio que estamos montando sí vaya completamente acorde a esa persona. Utilizando la empatía. Y resulta que la empatía tiene 3 formas distintas y un método de diseño. ¿Cuáles son? Yo aquí no les voy a dar a ustedes ningún concepto raro, nada que tengan que ir a buscar en ChatGPT qué es tal palabra, porque la idea es que sea una charla muy cercana, ¿cierto? Entonces, empatía cognitiva es básicamente intentar pensar como otra persona. Es yo decir, bueno, a Pili le encantan las plantas, entonces, como a ella le gustan tanto, va a ser importante para ella, tenemos que integrarlo en el diseño. O Paulina cree que el desorden es, no sé, que trae pobreza. Entonces no podemos tener desorden, tenemos que crear un espacio adecuado para que ella guarde sus cosas. Entonces pensar como el otro. La empatía emocional ya es algo más profundo, que es sentir como el otro. Es entender qué elementos, qué colores, qué cualquier cosa le hace sentir a alguien una emoción. Es que a Paulina le hacen feliz los colores, es muy importante para ella. Es algo que le transmite felicidad, que la activa, como al cliente que vimos hace un momento en el ejemplo. O es entender que algo lo hace sentir triste, ¿cierto? Y convertir todas esas emociones también en diseño. La empatía compasiva es el método el tipo de empatía más complejo, porque ya requiere que generemos una conexión genuina con la persona, que casi que nos volvamos amigos y sintamos compasión por él. Es conectarnos con las necesidades, con los pensamientos del otro y querer ayudarle, pero debe ser algo demasiado genuino. No sé, esta persona está triste, acaba de pasar por un divorcio, lo entiendo, me compadezco, quiero ayudarle y entonces quiero hacerle un apartamento que le haga olvidar todas esas penas, porque es un nuevo comienzo para la persona. Y ahora, ¿cuál es la empatía activa? Ya más que un tipo de empatía, es un método de diseño donde hacemos básicamente un juego de roles, ¿no? Yo me transformo por un momento en ese cliente final, en esa persona, e intento actuar como él, es sentarme y decir, bueno, entonces, como yo soy esa mujer divorciada que le encantan las plantas, que vibra con los colores, yo qué debo tener en mi apartamento, esto cómo me va a hacer sentir, yo me voy a sentar a trabajar en este punto y qué necesito, ¿cierto? Entonces es donde ya convertimos todo eso que sentimos, todas las emociones, todos esos pensamientos basados en el otro, en diseño. Ahora sí, viene lo que me he adelantado ahorita, que es retroalimentar. Retroalimentar básicamente es tener la capacidad para escuchar que cualquier cosa que la persona que habita en el espacio tenga para decir. Aquí hay que liberarse de egos, ay, es que yo me encantaba esa mesa, ¿cómo así que no te gusta? No, es entender que las personas sienten y que por más que estemos muy enamorados del diseño que hicimos,
Si no vibran con algo, hay que solucionarlo y hay que hacerlos felices, ¿cierto? Entonces escuchar al cliente y decir, ve, esta madera no me gusta, quiero que la cambiemos. Ve, yo sé que yo te pedí un bar, pero ya viéndolo me parece que prefiero una biblioteca. Es escuchar todo eso y que el diseño se vuelva participativo, que permita que todas las personas aporten, y precisamente ahí es donde las opiniones del cliente pasan de ser obstáculos, de sentirme daño el diseño, como se le ocurre decirme que le pinte la alcoba de fucsia, a volverse elementos, vitaminas, elementos que nutren el diseño, porque al fin y al cabo queremos crear un espacio que vibre con esas personas. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un diseño que hicimos. Esto se llama Bosques de Bavaria. Es una casa donde aquí les voy a mostrar cómo refleja a las personas que viven en ella y por qué pues quedó así. Es una casa de una familia de 4 personas, una familia muy sociable, que le gusta pasar tiempo en familia, que les encanta invitar gente a la casa, y me han invitado, o sea que hicimos bien la labor porque quedamos de amigos. Entonces, ¿qué es? Un espacio abierto. Un espacio abierto que les permite compartir con los demás. Tenemos una cocina de grandes dimensiones, con una nevera empotrada, con una vitrina, con elementos a la vista, iluminada, porque a Mauro le encanta cocinar, es su pasión, y lo hace hasta lo más de bien. ¿Para qué? Entonces tenemos un espacio que les permite compartir con los demás y cocinar con ellos. Cata es extremadamente friolenta. Ella le da frío, o sea, aquí tendría frío, y yo estoy que me quito la camisa, pero ella aquí tendría frío. Entonces, ¿qué tenemos? Una chimenea, y toda la zona social está en torno a la chimenea. ¿Qué más? Mauro es el apasionado por los vinos, le encantan los vinos, los colecciona, los pone por categorías. Él sabe, si él busca un vino, él sabe cuál de todos estos es, porque tiene toda una lógica. Entonces, toda esa zona social está anclada, está unida a un bar, que permite que durante la reunión social, durante momentos en familia, tenga a la mano su pasión y también pueda vivirla y esté todo el tiempo conectado con su familia. Aquí les puedo decir 50 cosas más, cómo los colores van con ellos, pues no me alcanza el tiempo, pero aquí les repito algo que les dije al principio, es que un espacio siempre debería hablar, siempre tiene que hablar de la persona que lo habita. Si yo suelto a alguno de ustedes aquí 5 minutos y no le digo nada, ustedes tienen que salir de allá sabiendo muchas cosas de la persona, con solamente haber habitado el espacio y haber visto cómo está constituido. Y ahora vamos con el último paso, que es construir, que es básicamente cuando ya convertimos todo ese diseño, eso que tenemos en el papel, en realidad. ¿Cómo se hace? Empecemos. Primero, una selección de materiales. Yo creo fielmente que los materiales nunca se pueden elegir viendo una foto. Nunca, o sea, por más que ustedes vean esta foto y piensen que qué madera tan bonita, los materiales se escogen con base en los 5 sentidos. Porque un material no solamente se ve, un material se siente, un material tiene textura, transmite algo al tacto, ¿cierto? Un material nos puede hacer sentir cómodo, nos puede hacer sentir en el hogar, así como nos puede herir, aporrear, lastimar o sentirse frío. Un material tiene sonido, que tal vez a uno se le podría olvidar, pero es muy diferente caminar en un piso de madera y caminar en un piso de concreto, ¿cierto? Además de que un material se siente, un material tiene temperatura. Si a la persona le gusta caminar descalzo cuando se despierta, muy seguramente el material, el piso de la habitación tiene que ser en madera, no puede ser en concreto. Entonces un material se elige con los 5 sentidos. El tacto, la vista, el oído, como les comentaba, que suena diferente un material cuando uno camina en él. Bueno, hay uno muy difícil pues que es el gusto, pero no falta el que quiera morder la pata de la cama. Entonces, bueno, sigamos. Y cuando ya tenemos todo elegido podemos ejecutar. Yo creo que me salté un paso, pero se los voy a decir, que es el presupuesto. El presupuesto, que claramente hay que verlo antes de empezar a ejecutar, también es muy importante y también hay que hacerlo en equipo. Como yo le digo a los clientes, el presupuesto es una herramienta de trabajo, eso no es una camisa de fuerza. Un presupuesto está lleno de sueños, sí, el material del que se enamoraron, la madera costosísima que les transmite mucha felicidad, pero a veces el bolsillo no da. Entonces, el presupuesto es una herramienta muy importante, por eso nos sentamos con el cliente a ver cuánto de verdad cuestan las cosas y entender si el proyecto es viable o si hay que transformarlo. Uno tiene que estar muy abierto a transformarlo y también ahí liberarse de egos y de pensamientos que uno como arquitecto tal vez lo retienen, lo obstaculizan.
y entender que el cliente no tiene presupuesto ilimitado. Ahí, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para adaptar un presupuesto y una reforma de 300 millones a 100? Es entender a la persona. ¿Cuáles son sus prioridades? O sea, si es una persona que le encanta cocinar y pasa mucho tiempo en la cocina y hace postres con los hijos, y ese es el plan de los domingos, ¿cómo vamos a bajarle presupuesto al mesón para un mesón que se manche? Si lo van a usar todo el tiempo. ¿O cómo le vamos a quitar a la persona que le encanta la panadería el horno que tiene 8000 funciones y le permite hacer esas recetas que tanto le gustan? Pero eso sí, hay que ahorrar en alguna parte. Entonces, el que tiene una cocina que solamente es para apoyar la bolsa de Rappi y abrirla y servírsela en un plato, tal vez ahí sí podemos ahorrar en el mesón. Entonces, cuando entendemos que es importante para cada persona por esa relación tan bonita y tan genuina que generamos, vamos a poder adaptar ese presupuesto pensando en las prioridades y hacer el proyecto viable. Y no solo es cambiar cosas, es dejar cosas para después, es hacer una modificación en el diseño, o sea, es más caro hacer 3 cajones que 2 puertas por los herrajes que tiene, o sea, hay muchas alternativas, pero eso lo podemos lograr cuando de verdad conocemos a la persona. Y ahora sí podemos empezar a ejecutar, que la ejecución siempre debe ser un proceso en equipo, pero aquí viene pues como la cascarita, y es que en el momento en que logramos entender a las personas nos damos cuenta de cuánto deben y quieren participar en el diseño, en la ejecución. Hay personas que ven un muro tumbado, que ven una cancha en la pared y se quieren morir, se estresan, les da rinitis, se estresan, sienten que se va a caer el edificio. Tal vez esa no es una persona que necesite estar yendo tan constantemente a la obra. Pero así como hay personas que les encanta, pues hemos tenido clientes que van a la obra todos los días. Claro, el coordinador de obra vive estresado porque fue a la obra el cliente y dice que por qué no hemos tumbado el muro, que el día anterior a las 3 de la tarde nos dijo que tumbáramos, ¿cierto? Pero hay que entender cada persona cómo es. Ves una persona que le gusta mucho sentir el control de las cosas, que es muy de mucho detalle, que disfruta la arquitectura. Invitémoslo a la obra, permitámosle entrar porque es un proyecto tan importante para esa persona como para nosotros, versus la persona que tal vez no tiene tiempo, que confía plenamente en uno, tal vez no vibra tanto con el diseño y no necesita ir tanto a la obra. Es más, puede no necesitar ir. Aunque considero que sí hay momentos claves en que el habitante, en que el usuario debe participar en la ejecución del proyecto. ¿Cómo cuáles? Ir a escoger el sofá, ir a escoger las sillas. Vea, esta silla se puede ver muy bonita desde allá. Pues les aseguro que cuando yo me siento, cuando la persona se sienta, puede que a mí me parezca súper cómoda, puede que a otra persona le duela la espalda, puede que otra persona, no sé, es de pronto un poquito más robusta, que yo se sienta muy incómoda, ¿cierto? Entonces hay momentos en que la persona debe estar presente y de tener la posibilidad de tocar, sentir, sentarse para proceder con el diseño. Y aquí viene algo que siempre va a pasar en todos los proyectos y que es un gran reto para nosotros como interioristas, para todos los que hagan ejecución de proyectos, siempre existirá este reto, y es actuar frente a lo inesperado. ¿Y qué es lo inesperado? Cualquier cosa. Ves, explotó un tubo y se inundó el apartamento de abajo, el cliente vio el lavamanos y no le gustó el color y lo quiere cambiar, llegaron los muebles y la madera tiene un nudito que el cliente no puede con eso. Hay inclusive muchas personas, muchas empresas que creen que después de que un proyecto arranca, los cambios no son permitidos. Porque claro, los cambios generan retrasos, generan problemas, generan pérdidas de dinero. Pero yo creo fielmente de que esto, que es un tema muy difícil de manejar, siempre debe tratarse de la mejor manera posible. Porque al fin y al cabo estamos haciendo el sueño de una persona, y si la persona llegó y no le gustó el lavamanos, vamos a dejarlo con un lavamanos que lo atormente el resto de su vida. El secreto en este capítulo, ¿cuál es? Es ser claros. Decirle, ve, te puedo cambiar el lavamanos, pero ya no me lo reciben por garantía. Si quieres, pongámoslo en venta no LX, pero pues pongamos el lavamanos que te sueñas. Es bien claro, te puedo volver a pintar todo el apartamento de otro color, pero nos toca pagar la pintura otra vez porque eso no es culpa del pintor. Entonces, cuando somos muy claros y logramos, en vez de convertirnos en el problema para el cliente que está en ese momento frustrado porque algo no le gustó, podemos ser la solución. Y es una solución que a veces puede ser muy complicada, que a veces nos pone a correr, a trasnochar, a lo que sea, pero que al fin y al cabo le va a dar a la persona el espacio que se sueña y va a quedar feliz con el resultado.
Vamos aquí, bueno, ya para terminar, para ir llegando como a la conclusión de esta charla yo quiero hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿cuál es la mejor habitación de estas? ¿Cuál es la que mejor está diseñada con base en lo que les acabo de explicar? Bueno, nadie ha gritado nada, pero entonces yo les voy a resolver la pregunta. La mejor habitación de estas 6 es todas, no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque cada una de esas habitaciones responde completamente a la persona o a las personas que habitan el espacio, a las personas que duermen en ella. Cada una de esas habitaciones es donde una persona llega en la noche y se siente como en su hogar, siente que es su casa, es donde la persona puede descansar y donde de verdad está tranquila y siente que se ve reflejada en su espacio. ¿Por qué? Un buen diseño, el mejor diseño, es el que más responde a quienes habitan el espacio. Es el proyecto, el espacio, la casa, la cama, donde uno llega y se siente feliz, se siente pleno, siente que vibra con uno y que de verdad pues responde, casi que se convierte en una extensión de uno mismo. Yo aquí voy a contar una anécdota que me parece muy bonita. Bueno, tengo 2 anécdotas para contar. La primera, como un paréntesis, es uno cuando conoce a las personas también que logra crear ese espacio que responda a ellos, genera unas relaciones tan fuertes que inclusive el mismo cliente lo transforma a uno. Yo nunca en la vida había tenido una mascota, nunca. Hicimos un proyecto Ágata donde ese gato era lo más espectacular del mundo. Yo llegaba a la obra y me salía a saludar, Patata se llama. Yo amaba a ese gato. Y en pandemia me dio un arrebato y yo me pensaba en Patata mientras hacía pereza en la cama, adopté 2 gaticos. Entonces eso que aprendemos del cliente también nos transforma a nosotros, porque uno se vuelve casi que parte del proceso. Y ahora, ese era un paréntesis así como para que les diera como ternurita. Y ahora sí les cuento una anécdota que fue la que me enseñó el poder del interiorismo, y fue cuando me fui a vivir solo. Esta es mi cocina, esta es mi casa. Cuando yo me fui a vivir solo, claramente diseñé el apartamento porque yo ya trabajando en esto todo el día iba a tener una cocina fea. No, me daba piquiña, urticaria, alguna cosa. Obviamente lo hice con las uñas. Entonces, cuando yo ya tenía mi casa lista y me fui a vivir solo, me empezó a pasar un efecto, un fenómeno, un sentimiento de que yo llegaba a mi casa estresado porque un carpintero me quedó mal, porque el pintor se equivocó y pintó el color que no era, por cualquier cosa, porque estaba agotada la silla que quería de Muma. Y abría la puerta de mi casa y todo se me olvidaba. La casa se convirtió en un templo, en un santuario donde yo cada que abría, y me pasa todavía hoy, yo abro la puerta de mi casa y a mí se me olvida cualquier cosa. O sea, a mí ya se me quita el estrés, ya no tengo afán, ya se me quita la pereza, hasta el sueño se me quita, porque es un espacio que me hace demasiado feliz y que siento que me representa mucho. Por ejemplo, ¿qué podemos entender de mí viendo esta foto? Me encanta cocinar. Todos los domingos cocino lo de toda la semana, toda la tarde, me entretengo impresionante. Entonces me gusta que se vean las cosas de cocina, porque yo parezco una señora a veces, vivo comprando platos, vasos. Me gusta que se vean y que sea como un trofeo de mi casa. A mí me gusta invitar a gente a la casa, entonces una cocina abierta donde puedo compartir con ellos. Me gustan las plantas, son súper importantes para mí, siento que me dan paz, me dan tranquilidad. Me gusta la iluminación cálida, los espacios acogedores. Entonces mi espacio también está hablando de mí. Y no solamente cuando uno llega a la casa el espacio lo transforma, también las personas estadísticamente pasamos el 87% de nuestras vidas en espacios interiores. Entonces no es tanto tiempo que los espacios se encargan de generarle unos sentimientos, sensaciones, porque uno siempre está compartiendo con ellos, pues siempre está interactuando con el espacio. Cuando uno se despierta en un espacio, claramente yo no me despierto ahí sino en la alcoba, pero cuando uno se despierta en un espacio con el que uno vibra, un espacio que habla de uno, que tiene el color que lo hace feliz, que está organizado, que tiene la madera que uno se soñó tener, ese espacio hace que el día de uno empiece bien, hace que uno empiece el día con energía. Yo siempre empiezo mi día bailando, contento, porque de verdad yo me despierto muy contento en mi casa y vivo perfectamente tranquilo. Entonces ese es el poder del interiorismo, pero es el poder del interiorismo cuando de verdad refleja a la persona, en este caso a mí, refleja a la persona que habita el espacio. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Mi pregunta es, ¿en todos los casos has logrado conectar con los clientes o a veces has encontrado a alguien de pronto con quien no hayas podido hacer clic? ¿Y qué pasa en esas situaciones? Pues como que se esfuerza un poquito, o sea, hace un esfuerzo adicional para poder encontrar un punto en el que puedas sentir esa empatía o rechazas el proyecto. Esa es una súper buena pregunta. En realidad, a mí inclusive me dicen mucho los chicos de la empresa, aquí varios por ahí, me dicen mucho que yo cómo hago como para responderle tranquilo a ciertas personas que tal vez son más difíciles, que tienen tal vez un temperamento más complejo de manejar. Y es, a mí, muy poquitas, creo que, no, a mí nadie en el mundo me cae mal. Porque precisamente yo en mi trabajo me tengo que soltar esos sentimientos negativos. Claro que la gente me estresa, claro que pienso que hay personas que podrían ser un poco más comprensivas, porque también las personas que estamos trabajando de este lado del diseño somos humanos. No somos máquinas, no tenemos cómo hacer todo tan rápido, podemos confundirnos y entender algo que no es. Pero el secreto es liberarse como de todos esos egos y esos pensamientos como internos que nos pueden limitar y buscar acercarse a la persona y conocerla lo mejor posible. Hay personas que tal vez no han quedado amigas mías, pero por lo menos hemos logrado una buena relación en que el proyecto se logra llevar a cabo, ¿cierto? Y lo más difícil de todo es responder a momentos de mucho estrés de un cliente, de momentos de mucha frustración porque algo no salió bien. Responder de una buena manera para encaminar el proyecto es muy difícil. Lo primero es cuando pasa algo así, no sé, el cliente llamó desesperado porque el sofá llegó del color que no era, no sé, estoy viendo cualquier cosa, ojalá que no pase. Pero lo mejor es uno respirar y decir, bueno, no respondamos ya, un segundo, y siempre estar como abierto a la solución de esos momentos difíciles que no pueden pasar no solamente sobre la ejecución. Ven, entiendo tu molestia, se confundió el carpín, ya hablamos con ellos, nos van a prestar el sofá mientras tanto, o ve, fue una confusión de nuestro equipo, pero vamos a responderte por eso. Siempre responder de una buena manera, inclusive cuando nosotros tengamos la razón. Porque también muchas veces puede ser una mala indicación de otra persona o puede ser una falta de información de la otra persona, pero responder con tranquilidad y lo que les decía ahorita, actuar frente a lo inesperado. Ve, algo inesperado es una rabia de un cliente, de una persona o es un momento en que no nos entendimos. Es ven, vamos a solucionarlo, al fin y al cabo ya no podemos cambiar lo que pasó, no podemos viajar en el tiempo, pero te vamos a ayudar o vamos a hacer que las cosas pasen como deberían ser. Entonces, tener mucha calma y vea, uno va sacando callito. Eso, la primera, no, emputada es una palabra muy fea. La primera rabia de un cliente, uno lo pone súper mal, uno quiere llegar a la casa a llorar, ¿cierto? Pero ya uno va entendiendo que es parte del proceso, que también las personas son humanas y pueden sentir y pueden a veces decirnos cosas que no nos hacen sentir bien, pero es respirar y entender que son cosas que pasan y que tenemos que hacer nosotros, solucionar. Lo único que se puede hacer. ¿Alguien más? Hola, te quería preguntar cómo manejas los tiempos desde conocer al cliente para pasar a esa etapa de diseño y cuánto demora la etapa de diseño como tal para decir listo, así es, vamos a ejecutar. Bueno, esa pregunta es una pregunta, es un tema muy difícil de tratar con las personas, porque las personas normalmente creen que un proceso de diseño es muy corto, que uno puede tener el diseño listo al otro día y a la semana saber cuánto vale ejecutarlo y uno va a estar tumbando la pared. Eso es una mentira y eso el que le digas a un cliente le está mintiendo. Antes pienso que es muy importante no tomarse el tiempo necesario para conocer a una persona y para hacer un diseño que de verdad responda a ellos, para poder de verdad lograr el resultado que les cambie la vida, como me cambió la vida a mí. Entonces, un proceso de diseño en nuestra empresa se puede demorar más o menos de 2 a 3 meses. Que no es que yo me quede 3 meses sin ver al cliente, ¿cierto? Y él diga, ¿será que se robó la plata? No. Es un proceso que precisamente tiene acercamientos. Ven, reunámonos a ver qué nos gusta. Ya hicimos la conceptualización, que es ese mapa de sueños. Te la vamos a explicar para ver si vibras con esto. Luego vamos a ver el diseño. Y inclusive les digo, vengan, disfruten el proceso. El proceso les va a ayudar a conocerse ustedes mismos. Es un proceso de autoconocimiento. Disfrútenlo. ¿Qué tal que por estar corriendo no revisen bien el diseño y después no les guste la cocina porque no se dieron el tiempo de pensar si esa cocina sí estaba respondiendo a sus necesidades para decirnos? Entonces un proceso se puede demorar más o menos de 2 a 3 meses. Obviamente es un proceso de constante conversación con el cliente y una obra se demora más o menos lo mismo.
pues una obra como de un apartamento, como una remodelación. Sí, muy largo el tiempo, sí, pero queda como se lo sueña uno. Por ejemplo, hay una cosa con la que yo estoy súper en contra y es cuando dicen, bueno, vamos entonces tumbando el apartamento mientras vamos diseñando. Yo digo no, y he aprendido con sangre, con dolor, con billetera vacía, a decir que no a esto, a decir no, diseñemos todo antes de empezar, porque uno cómo va a tumbar la cocina sin saber si le alcanza la plata para la nueva, o cómo va a empezar la obra sin saber en qué posición queda el lavaplatos para de una vez canchar y poner las salidas hidrosanitarias donde se necesitan. Porque muchas veces me dicen, ah bueno, vamos avanzando, empecemos a tumbar. Yo digo que no, porque la obra no es práctica, porque precisamente actividades que se podrían adelantar no se hacen, termina valiendo más, porque casi que uno ya tumbó todo y luego tiene que llegar a hacer más huecos, a sacar más escombros porque no movió la tubería, porque no sabía cómo iba a quedar, o la plata no les alcanza, entonces uno tumbó todo el apartamento y luego hay que renunciar al cambio de piso o al cambio de cocina porque no alcanzó y ya lo tumbó. Entonces, para mí un diseño siempre debería dársele el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Pablo, para locales comerciales, ¿el proceso que nos cuentas es el mismo? Bueno, también me gustó esta pregunta, estoy aquí súper inspirado. Un local comercial, una marca, es una persona. Las marcas tienen personalidad, las marcas tienen necesidades, las marcas pueden ser alegres, pueden ser serias, ¿cierto? Una marca siempre va a transmitir muchas cosas. Entonces, a las marcas hay que lograr comprenderlas tanto como una persona. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces no hay a quien preguntarle de pronto tan en detalle como a alguien. Entonces hay que hacer un poquito de mayor esfuerzo para entender esa personalidad de la marca y poderlo transmitir en un local. Entonces, una marca tiene un proceso muy similar, que hay que hacer un proceso creativo con el equipo de la marca, donde precisamente podamos entender qué es lo que ellos le quieren transmitir al cliente, cómo quieren que las personas se sientan al entrar. Ya no estamos pensando en qué va a sentir el que habita el espacio, como el usuario, como el dueño, sino en un montón de personas que precisamente son personas distintas, porque cualquier persona puede entrar a comprar en un local comercial, por ejemplo. Entonces hay que entender qué es lo que quiere transmitir la marca, cuál es esa personalidad para convertirla en espacio. Inclusive el primer local de una marca, la primera sede que tenga, es la que tiene un trabajo mucho más arduo, porque uno tiene que llegar a entender tan profundamente esa marca, a convertirla en diseño y para que sea exitoso. Hay muchas marcas que uno entra y uno siente el concepto de la marca te hace sentir feliz, la marca te pone silencioso, se siente como un espacio mucho más serio, la marca te conversa, un local te dice si es para jóvenes, si es para personas muy mayores, si es para niños, solamente por el uso del color, y no hemos hablado todavía de texturas, ni de mobiliario, ni de muchos otros factores, ni de la iluminación. Entonces a las marcas hay que llegar a conocerlas tanto como a una persona para poder trabajar sobre ellas. Buenas tardes, soy César, estudiante de Arquitectura de México, y respecto a tu exposición, estaba entendiendo y nos platicaste de cómo entender a un usuario. Mi pregunta es, ¿usas estas mismas técnicas para entender un lugar? ¿O añades otras o quitas? Esa es mi pregunta, gracias. Listo, perfecto. Entonces, los lugares también nos hablan, ¿cierto? Como las personas. Los lugares tienen características que los hace únicos. Un lugar puede tener mucha luz, puede tener poca luz, puede tener muchos nichos, puede tener una forma difícil. También hay que leer ese lugar y analizarlo, que digamos que para entender el lugar la mejor herramienta sería la observación, porque es cuando ya vamos y recorremos el espacio. Yo creo fielmente que uno no puede diseñar un lugar sin conocerlo, sin estar allá, sin entender, porque cuando uno está en el lugar uno siente que es muy estrecho, siente que es muy oscuro, siente que tiene demasiado ruido, entonces que hay que solucionarlo por medio de los materiales correctos, de unas ventanas insonorizadas. El lugar siempre hay que recorrerlo para entenderlo. Y ahí también es súper útil la etapa en que uno ya se sienta a diseñar y hacer el primer boceto y logra como comprender cómo puede responder a esa forma del espacio. Pero yo siento que un espacio no se puede analizar solamente desde el espacio como tal, sino desde la relación de las personas que lo habitan con ese espacio. Porque es entender, cuál es tu espacio favorito de la casa y por qué. Porque yo le da mucho potencial a un rinconcito para la persona que no le gusta estar ahí, porque esa no es su vista favorita o porque no pasa mucho tiempo. Entonces entender el espacio más desde los ojos de la persona que lo habita, que eso sería empatía,
Es entenderlo más desde sus ojos y no mucho desde los míos. Hola, hola, mucho gusto. Hola. Diana Montes, diseñadora de interiores. Te quería preguntar algo que a veces los diseñadores nos preocupa mucho y es el tema de la parte económica del cliente. ¿Cómo podemos llegar a entender el presupuesto del cliente y cómo podemos llegar a preguntarle o pues llegar a fondo de qué presupuesto tiene el cliente, porque realmente es un tema difícil en muchas ocasiones de tratarlo o saber llegar con el cliente? Bueno, para hablar de plata me voy a sentar. Entonces, esa es la conversación más difícil con un cliente, ¿cierto? El presupuesto. Lo primero es que el cliente nunca sabe cuánto valen las cosas. Nunca sabe. Hace poco me llamaron para un proyecto que no diré detalles y me dijeron, bueno, pero no me puedo pasar de 30 millones. Pues voy a poner el ejemplo así con números, de 30 millones, entonces para que sepas de una vez. Y la verdad, ese proyecto vale 300. ¿Cierto? Las personas nunca saben cuánto cuesta un proyecto, entonces es una de las principales labores de uno, es primero ubicar al cliente. Es algo que yo he aprendido con mucho dolor a manejar, y es cuando el cliente le dice a uno que cuánto va a valer eso más o menos. Primero, la respuesta nadie se la sabe, ni yo ni ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque hay tantos materiales diferentes, tantas alternativas y todos con costos tan distintos que antes de empezar yo no sé qué voy a diseñar. Entonces, claro, si yo enchapo todo el techo del apartamento en madera va a valer mucho, pero si lo pinto de blanco, no. Lo primero es como explicarle por medio de ejemplos de que debe hacer un consultorio. Listo, mira, hemos hecho consultorios de estos valores, tienen áreas similares, pero hay que tener en cuenta que hay muchas opciones. Es darles una guía, pero siempre dejando claro que no vamos a saber cuánto vale hasta que ya todo esté diseñado, pues ya completamente en detalle. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo soy muy amigo de soñar primero. Claro, me ha llevado también a malestares con personas que me han dicho, pero ¿cómo si yo no tenía plata me llevas a soñar tanto? Pero creo que cuando uno sueña y se da la oportunidad de llegar hasta lugares inesperados, uno muchas veces logra hacer el proyecto viable más de lo que la persona pensaba. Entonces, miren, voy a poner ejemplos. Muchas veces he ido a cotizar una cocina, pero yo le veo mucho potencial a la sala, me doy cuenta en la visita de que la zona social no está funcionando. Y yo le digo, bueno, ¿quieres de una vez diseñar toda la zona social para que se conecte? Entonces, cuando uno sueña y hace mucho, puede que el cliente al final sí tome la decisión de que pueda hacer la inversión y quiere tener la sala de sus sueños, o puede que no, pues ya tiene la guía y podemos decir, listo, no vamos a hacer ya la sala, la hago el otro año, la hago con la prima, no sé, cuando me gane el baloto la hago, pero no desde que hace la obra de la cocina puede empezar a dejar la salida eléctrica que necesita, la pared pintada, y eso nos permite convertir el proyecto en un proyecto de vida, que se puede ir ejecutando por partes. Una cosa también que aprendí súper importante es que uno tampoco puede pensar que a las personas no les alcanza. Es muy loco, pero no. Hace ya muchos años hicimos, porque somos un equipo, yo solo no soy nadie, si no tuviera mi equipo espectacular detrás, pero hicimos un proyecto que era una cocina en la Estrella. Entonces era un apartamento pequeño, una cocina, entonces yo les planteé un mesón en Quartstone, que no sé si saben qué es, pero es una piedra de un costo mediano. Cuando estamos en proceso de la cocina, un día llegó el cliente y me dijo, Pablo, ¿qué es la piedra sinterizada? Y yo le dije, eso es un material para mesones de cocina que no se mancha, no se raya, aguanta altas temperaturas, etcétera. Les puedo hablar aquí 20 minutos de eso. Es el mejor material que hay en este momento para mesones. Me dijo, ay, ¿tú por qué no me lo propusiste? Y yo, porque es un material muy costoso que yo no pensé pues que fuera con el proyecto. Y me regañaron. Me dijo, venga, usted no puede tomar esa decisión por mí. Yo quiero que tú me informes para yo poder tomar la mejor decisión. ¿Y qué tal si a mí me alcanza la plata? ¿Y qué tal si yo le puedo pedir prestada plata a una tía para hacerlo? Porque yo me sueño ese mesón, ¿cierto? Y el mesón se hizo en piedra sinterizada. Entonces, por ejemplo, ya aprendí que yo me siento con un cliente y yo le digo, vea, el mesón se puede hacer en granito, que vale el metro 200.000 pesos, en Quartstone, que vale 450, en piedra sinterizada, que vale 1.500.000. Tiene esta diferencias. Y me he llevado sorpresas. Hemos hecho apartamentos en la Estrella con mesón en piedra sinterizada y hemos hecho casas en Las Palmas con muebles de To-Go. Que no haciendo nada en contra de To-Go por ser alguien de To-Go aquí, pero es una marca mucho más económica que, por ejemplo, otras empresas de muebles que son las que uno se hubiera imaginado que iba a poner en la casa de Las Palmas.
Entonces yo aprendí que cada persona, como todos somos tan distintos, cada persona tiene prioridades diferentes. Y puede que para alguien sea muy importante la inversión en su cocina, para otra persona sea muy importante no sea importante porque prefiere gastarse la plata en bolsos o paseando o viajando por el mundo, pero que siempre hay que explicarles. Obviamente explicarles diciéndoles esto es más caro que esto, guiándolos muy bien para evitar como ese choque contra el muro que me ha generado momentos incómodos en la empresa de clientes que se han puesto histéricos en la reunión de presupuesto, pero que yo los entiendo y que eso me ha enseñado desde el principio a ser súper claro, precisamente intentar guiarlos también desde un inicio, que uno se evite esos sinsabores, porque al fin y al cabo el trabajo de uno es guiarlos, guiarlos por este mundo tan espectacular del interiorismo, porque tal vez ellos no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Bueno, muchas gracias por venir. Espero que hayan aprendido alguna cosita nueva, que hayan pasado bueno este ratico. Gracias por querer nuestro trabajo y bueno, y feliz día para todos.